Bueno, estamos listos. Claudio, bienvenido a Estrategia Podcast. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Oscar, mucho gusto. Feliz de platicar contigo. Muchas gracias. ¿En dónde estás, Claudio, en este momento? En la Ciudad de México, aquí tienes tu Ok. casa. Bueno, súper, muy bien. Bueno, pues Claudio, empecemos conversando un poquito sobre ti. Cuéntame un poquito de tu historia, cómo llegas un poco como al ecosistema emprendedor de la TAM. Mira, long story short, como normalmente digo, en el 2010 uno de mis mejores amigos regresa a Estados Unidos después de haber estado ahí un buen tiempo. Él hizo toda high school y su carrera allá, y él decide que pues ya no va a ser banquero privado en Nueva York y prefiere montar un negocio en México, una microfinanciera. Y al ser muy amigos de toda la vida y ser vecinos, yo lo veía todos los veranos y cuando me lo vuelvo a encontrar me cuenta de este emprendimiento que traía. Esto es en el 2009. Y en el 2010 que decide ya montarlo, yo le digo, mira, yo tengo estos ahorros, tómalos y a ver qué sucede, ¿no? En ese momento, pues uno no sabíamos ni siquiera cómo era el proceso de escalar un negocio. Obviamente teníamos pues de material de escuela y lo que habíamos estudiado y lo que leíamos, una idea muy general de cómo armar un plan de negocios y todo, pero pues la realidad cuando ya enfrentas el día a día es completamente otra. Hoy nos reímos porque cuando él me presenta el plan de negocios, en 3 años íbamos a tener 1 millón de clientes, 3 o 5 años. Y la lógica era perfecta, ¿no? Hoy, después de 13 años, tenemos casi 80,000 clientes, que es pues un gran número, pero way off del millón que se había planeado, ¿no? Y de la expansión. Y bueno, esa es mi primera inversión y mi primera experiencia escalando un negocio con él. Yo siempre estuve un poquito al lado de él, no operando full time el negocio. En el 2013 me voy a hacer un MBA y ahí es donde conozco a otro gran amigo hoy en día, que él dentro del ecosistema emprendedor crea uno de los primeros venture capitals en México, se llama Diego Vargas. El venture capital se llamaba Varef Capital, hoy se llama Cometa, y él me invita a ser el PI. Me empieza a gustar muchísimo lo que están haciendo, empiezo a hacer al lado de él ya inversiones como no por medio del fondo, porque no entran en la tesis, sino directamente. Me empieza a encantar esa parte, invierto con otro amigo en otra financiera y luego creo que pasa un fenómeno que está ahorita reventando en América Latina, que es que mucha gente, pues, como de mi generación o de este ecosistema, venía de trabajos bien interesantes, llámenlo un Uber, un Amazon, con experiencias de escalando negocios, abriendo mercados, aprendiendo cómo se opera una startup. Empieza a fluir también muchísimo capital del lado de Estados Unidos, de los venture capitals en México que empiezan a crecer, como un Dila, como un Cometa, como un Wolef o un Nazca, y empieza a surgir también pues, todo este tema de ecosistema con grandes fundadores y una necesidad en América Latina de ver qué se puede hacer de manera disruptiva para que estos grandes corporativos que tal vez no tienen la agilidad para crear nuevas tecnologías o implementar estas nuevas tecnologías dentro de su ecosistema y darle este servicio que la gente pide con la tecnología que ya está adoptada, llaman el smartphone, WhatsApp, etc., pues se empieza a explorar. Y ahí es donde yo empiezo pues, a apostarle a algunos amigos que ya venía desde hace años platicando y trabajando con ellos de una manera u otra como más de amigos, y me empieza a encantar. Y descubro que la parte de ángel inversionista pues algo que me apasiona, que me gusta muchísimo y que también creo que puedo apoyar mucho con esta experiencia que he tenido aprendiendo a escalar negocios, aunque sean de una manera más tradicional, sumado a eso con un network que tengo en México y un poco en América Latina, bueno, para hacer ese match entre la startup y pues, los negocios o proveedores, para escalarlos mucho más rápido. Oye, muy interesante. Ahí me voy a volver un poquito, ya vamos a hablar un poco como de inversión y demás, pero me voy a volver a esa primera inversión que hiciste con tu amigo. O sea, fue como una inversión literalmente de amigos, o sea, como de toma el dinero y vamos a ver qué pasa. Un poquito cómo has evolucionado ahí.
si tú miras hacia atrás desde ese momento, de esa primera inversión? Mira, por un lado, aprendes, porque, bueno, seguía haciendo otro tipo de inversiones, unas han salido muy mal, otras han salido afortunadamente muy bien, y vas aprendiendo un poco de los errores o las cosas que no te han gustado dentro de las inversiones que vas haciendo, pero pues al final creo que hoy en día sigue siendo un poco el mismo principio, ¿no? Te presentan una idea, te gusta la idea, ves el potencial no nada más de la idea, sino del equipo y la confianza que tienes con la persona que vas a empezar a trabajar, porque al final esa va a ser como parte un poquito de la apuesta a largo plazo y este matrimonio, digámoslo, de los siguientes 5 o 10 años, donde tú vas a estar ahí pegado y saber que tú como inversionista, pues aparte de meter dinero, lo que quieres es que cuando hay un problema, sepas que puedes generar valor y que no vas a tener que nada más echarte para atrás y decir, ojalá los founders o el equipo ejecutivo o todo el equipo tengan la capacidad de resolverlo y a ver qué pasa, ¿no? Quieres estar también ahí jalando la carreta con todo mundo porque tienes tu dinero ahí metido y tu interés de que genuinamente esto crezca. Lo único que ha cambiado creo que hoy en día es que ya estoy haciéndolo un poquito más de manera formal, con una tesis mucho más aterrizada y que he ido aprendiendo también cómo funciona esta industria, aunque me falta todavía bastante por aprender, pero ya lo haces de manera más institucional en un sentido de que son tickets ya promedio, ¿no? Que intentas que no te gane esta parte de FOMO, que digas, híjole, es que este proyecto me encanta, entonces vamos a apostarle más, que sepas también decir a qué no, aunque sean proyectos increíbles, porque al final no tienes el recurso ilimitado, como para seguir haciéndolo, en un año, no sé, 100 tickets, 200 tickets, ¿no? Por más que te gusten varios emprendedores y varias cosas. Claro, total. Yo siempre he admirado mucho a los inversionistas en general, pero en particular al inversionista ángel, porque el ángel está muy, muy en el early stage de las ideas y de los proyectos. Como que en qué momento te diste cuenta que eso era algo, era el rol que querías jugar en el ecosistema. Creo que fue hace más o menos 3 años que empiezo a entender que a mí lo que más me gusta es poder tener este trato uno a uno con los founders y ayudarlos a aterrizar esta idea. Yo creo que también soy un poco soñador como los founders, y me gustan muchas ideas, entonces creo que ahí es donde yo encuentro este sweet spot de decir, yo no me veo fundando una empresa y operándola al 100 porque me gustan tantas otras cosas y veo tantas otras oportunidades que creo que puedo sumar mucho. Y el uno a uno en este momento donde es pues casi decir a ver qué pasa, porque no hay tracción o muy poca tracción, hay que seguirse reinventando y todo es algo que me ha gustado mucho. Este, y creo que también ahí es donde yo tengo el mayor valor que aportar. Mi experiencia, a diferencia tal vez de un fondo grande y la gente que opera el fondo grande que entra en una etapa ya de C, que ya se vuelve un tema mucho más corporativo, mucho más de estrategia más a largo plazo y no tanto de sobrevivir, llamémoslo así, pues son otro tipo de habilidades que yo no creo que sean las mías o las mejores en este momento. Y también creo que no es algo que a mí me apasiona tanto como el estar en un early stage sentado en un café platicando de cómo vamos a hacer para entrar a un mercado, para hacer disruptivo este producto, para probar, para solucionar problemas muy sencillos, de repente decir, oye, no nos pagó el cliente, no tenemos dinero para pagar la nómina porque no hay caja, ¿no? ¿Qué hacemos? Ok, muy interesante. Entonces, ¿cuál es tu tesis? Y hablemos un poquito de cómo llegaste a ella. Ujú. Mira, mi tesis te diría más o menos un 60% de las inversiones que trato de hacer son fintech o fintech related, que tengan un aspecto financiero. ¿Por qué? Porque es la experiencia más grande que yo he tenido con las dos financieras en las que invertí ya hace tiempo y que he aprendido a cómo se tienen que operar, cómo se tienen que crecer. Y por el otro lado también, como dentro de este network y ecosistema, la gente que conozco que puede sumar valor. Hay otro 25% que te diría que me gusta mucho el HR Tech o el EdTech,
que también tengo un buen network y conocimiento de esa industria. Y luego el 15, 10% que queda por ahí, simplemente se ve un founder muy, muy bueno que me vuele la cabeza y que a la vez diga, sí tengo algo que agregarle, me sumo. Entonces, a diferencia de otros fondos que tienen que responderle a LPs, yo aquí nada más me tengo que responder a mí y a mi familia de si algo sale mal. Entonces sí tengo un poco más de libertad de decir, bueno, se sale de mi tesis, no me importa, mientras yo mantenga estos tickets, promedio que trato de hacer y también pensar en un número máximo de inversiones porque se convierte, como decíamos, en un tipo de FOMO de decir, es que no entré, si entré, y si esto despegue, no despega, pero tienes que ser en esa parte creo que disciplinado. Claro, total. Oye, está muy interesante. ¿Cómo se fondea un inversionista ángel? Yo sé que probablemente para la gente que está como en el ecosistema, ese tipo de preguntas pueden parecer obvias, em, pero me parece interesante. No, no todas las personas que nos escuchan necesariamente están en el ecosistema. Entonces, ¿cómo se fondea un inversionista ángel? En mi caso, de ahorros y de trabajo, de los inversiones que he hecho que pues, generan rentas, dividendos y sueldos, ¿no? Que se te van pagando mes con mes, de eso agarras una parte, dices esto es lo que estoy dispuesto a apostar en este tipo de ecosistema y de asset class. Y posteriormente yo creo que cuando ya empiezas a hacer algún tipo de nombre, algún tipo de track record como inversionista ángel, ya tienes la capacidad de crear a través de AngelList o alguna de estas plataformas un sindicato donde otra gente entre contigo a los deals y puedas entonces crear un minifondo, ¿no? O sumar en cada deal que estés entrando a gente que le interese seguirte y entrar en este tipo de tesis que tienes también específico por empresa o ya armando un pequeño minifondo. Ok. Entonces tú entras desde, digamos, como casi que antes de pre-seed o en pre-seed hasta qué punto del financiamiento. Mira, yo entro principalmente en pre-seed, seed, y en algunos casos si hago un double down, si hay una ronda A donde yo vea que sobra un poquito de dinero de lo que estaba destinado y también la inversión hace el sentido dentro de lo que yo creo. Más allá no entro porque también a medida que la startup va escalando, entrar en una serie B o una serie C se vuelve muy complicado. Entran fondos ya muy grandes con pues, unas rondas muy fuertes y jugar en ese mundo pues es casi imposible, ¿no? Sí, total. Sí, se vuelve también mucho más estructurado, más corporativo, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Ok. Oye, eh, como que qué instrumentos utilizas ya como los instrumentos financieros en la ejecución de las operaciones de financiación con los emprendedores. Ah, ok. Mira, por lo general en este tipo de rondas en las que yo estoy entrando es un safe. Es la figura más usada y más aceptada, porque también yo estoy entrando con un ticket pequeño a comparación tal vez de lo que algunos otros fondos ya más institucionales este, que están enfocados en rondas pre-seed o seed entran. Entonces, checas que el safe haga sentido. Por lo general es algo muy, ¿cómo llamarlo? Muy estándar, ¿no? Muy de industria, entonces los términos siempre son similares y y ves nada más que la evaluación haga sentido dentro de lo que de la etapa a la que tú estás entrando y dentro de la tesis que tú tienes. En algunos casos sí he entrado directamente en equity, ya entrando en el cap table, eh, pero son distintos casos y por lo general esto es cuando entras todavía antes de que sea, llamado una ronda pre-seed, ¿no? De que es nada más una idea. Ok. Y justo en ese punto de, pues tú entras cuando todavía es una idea, probablemente no haya mucha tracción en el negocio. ¿Cómo saber si la valoración un poquito hace sentido o no? ¿Cuál es como ese proceso mental que haces
Porque seguramente debe tener mucho de apuesta también. Ujú. Mira, primero es saber qué es una apuesta. Creo que si no tienes claro qué es, y ni siquiera una apuesta, yo le digo que es un educated guess, o sea, haces como con cierta información algo, pues sí, una apuesta educada, ¿no? Que tiene un poquito más de sentido que nada más mandar una, moneda al aire. Eh, Después tratas de ver un poquito también lo que está en el benchmark del mercado y ver también el tamaño del negocio, al que estás entrando. Y bueno, por lo general, todas las startups te dicen, oye, el tamaño del mercado al que estamos entrando es de billones de dólares. Lo que sí tienes que entender es tan fácil, y aquí es donde yo trato de hacer esta evaluación, no desde un punto de vista tal vez financiero, sino más estratégico, qué tan fácil es dos cosas. Uno, romper las barreras de entrada que ha generado otro jugador, porque yo no he conocido una startup que se habla de los océanos rojos, de los océanos azules y todo, pero al final una startup se puede convertir en un producto o servicio sustituto a algo que ya existe. Sin embargo, para que eso pase, tienes que romper las barreras de entrada que esta empresa, que tiene la parte grande del mercado, este, lo puede hacer. Y por el otro lado, la estrategia que va a generar la startup para generar estas barreras de entradas y que en algún punto nadie se las pueda quitar. Llámale un network economy, una marca, o sea, construir la marca, un network economy, en fin, son como 7. O sea, ok, qué interesante. Ahora, hace un rato hablabas de que ves el equipo también, ¿no? Dentro como de esa apuesta educada hay un componente del equipo y de los founders que revisas. Qué ves en el equipo? Un poco. Yo lo que trato de hacer, y esto lo he hecho hace no mucho, empezando a hacer un año, es empezar a trabajar con ellos durante un periodo de 3 o 4 meses, donde está el verbal commitment de que vamos a entrar, de que ya saben el ticket que yo meto, de que ellos también se pacta más o menos una evaluación, aunque puede ir variando, ¿no? Dentro de lo que vaya pasando en este periodo, pero te vas conociendo. Y para mí algo muy importante del equipo es la ejecución, que lo que se diga que se va a hacer, vayan, lo ejecuten y es como ir a cazar, ¿no? Que digas, oye, voy a cerrar 10 clientes, vayan, salgan y tal vez hayan cazado 5, pero regresen diciendo, oye, no cazamos los 10 porque nos dimos cuenta que nos falta o relaciones o que el mercado está mucho más cerrado, no lo sé, pero con ese feedback para de ahí resolver el problema, no tanto de que ejecuten perfectamente todo, porque creo que si ejecutan perfectamente todo, o es un unicornio que es difícil luego de encontrar, ¿no? O algo que está pasando, o pusieron las metas muy bajas y ahora pues no eran tan realistas para lo que realmente se tiene que hacer y escalar, ¿no? Pero bueno, trabajando en la mano con el equipo y viendo que están ejecutando como dicen que van a ejecutar dentro de este sentido y esta congruencia, ahí es donde para mí eso es lo más importante de un equipo que se va formando. Ok. Oye, ¿y qué pasa si después de ese tiempo de trabajar con ellos, como que tú ves algo que no te cuadra mucho, como que no te gusta o sientes como algún concern al respecto? Ahí, ¿qué pasa con el deal? Pues creo que, mira, al ser tan early, pues se platica, se dice, oye, esto no me está pareciendo y se ve si hay hay buenos términos en la relación y todo, si se sigue trabajando o no, o simplemente se dice, bueno, pues no es para mí y mucha suerte con lo que les pueda apoyar, yo ahí estoy, pero no va a ser mi full-time commitment para seguirles yo metiendo el tiempo que considero se debe de meter para escalar la apuesta a la que voy a hacer, ¿no? Ok, ok, qué interesante. Ahora, eh, creo que un poco el ecosistema está pasando momentos difíciles, ¿no? En temas de inversión. Las valoraciones, la situación en Estados Unidos, el capital, aunque todavía hay por ahí algo de capital, pues empieza a ser un poquito más complejo de adquirir. ¿Tú cómo estás viendo un poquito ese escenario y cómo lo ves de cara al próximo año? Mira, yo considero que sí va a ser,
Si la startup dependía del capital que se iba a levantar para sobrevivir, creo que sí va a ser algo difícil. Creo que es una cadenita donde viene un proceso este, de crisis, de recesión. Entonces, los mismos LPs están reservados también de invertir. Eso genera que los mismos venture capitals también estén esperando hacer las mejores apuestas que creen y consideren pueden hacer y esperando también que las valoraciones de las startups bajen para poder entrar en el mejor momento, ¿no? Y, y por el otro lado, pues las mismas startups están diciendo cómo consigo el dinero este, para sobrevivir. Y ahí creo que hay tres formas. O sea, básicamente hay tres formas de ingresos que puede tener la startup. Es vender equity, levantar deuda o generar ingresos. En este caso, yo creo que lo que debe de hacer cualquier startup que esté en un proceso de escalar, es decir, cómo necesito yo incrementar mis ingresos para, uno, con eso poder generar un runway más grande. Dos, este, poder con eso voltearme y levantar un poco más de equity, y demostrar que traigo tracción ya positiva. Y eso generar como un ciclo virtuoso y no tanto vicioso de que necesito más dinero para sobrevivir, sino decir, oye, necesito más dinero para escalar, porque ya estoy demostrando que sí traigo tracción y sí traigo dinero. Claro, total. Dentro de lo que tú revisas de lo que puede llegar a ser el modelo de negocio de la startup, eh, ¿qué ves? ¿Cómo evalúas un poquito como ese modelo de negocio? Nos hablabas de estrategia y de la estrategia de crecimiento que eventualmente podrían llegar a tener. ¿Cómo haces ese assessment? Mira, cuando está en early age, stage, perdón, es creo un poco educated guess otra vez, ¿no? De decir, bueno, las assumptions que me están presentando, yo con quién las puedo rebotar de la industria, del ecosistema, de la parte que qué pains también yo como consumidor he tenido o qué gente que conozco de manera cercana tiene este pain y de ahí revisarlo. Te doy un ejemplo muy práctico. En Aplazo, que es un Buy Now Pay Later, que entré en la parte seed. Entiendo perfectamente el modelo de negocio porque conozco muchísima gente que no tiene acceso a una tarjeta de crédito, a pesar de que tiene ingresos que puede comprobar, que tiene cash flow y que el mismo banco se la podría dar sin ningún problema, ¿no? Y por el otro lado, yo veía muchas ineficiencias y te doy el ejemplo de lo que les ayudé a crear. Hay una empresa en México que es la competencia de Ticketmaster que se llama Superboletos y yo, pues, desde que estaba en la secundaria preparatoria, quieres ir a un concierto, tienes tus ahorros, pero si tu papá no te prestaba la tarjeta de crédito o no tenías tarjeta de crédito, no podías comprar el boleto desde ese momento si no tenías el dinero, ¿no? Pero sabías que en 4 meses, 5 meses que fue el concierto, ya lo ibas a tener. Sin embargo, la única opción en ese momento, si no tenías acceso a comprar el boleto, por la falta de capital, era irte a la reventa. Y la reventa era pues una ineficiencia porque era difícil de llegar a los revendedores sabiendo que te podían dar un boleto falso. Tenías que cargar también una transacción en efectivo. Entonces te pones en riesgo de que, no sé, se te pierde el dinero, se te pierda, te asalten o algún tema de esto y hay una incertidumbre del día uno que lo quieres comprar al día del concierto a ver si vas a encontrar el boleto que quieres. Entonces logramos cerrar este JV donde Aplazo es la primera plataforma de Buy Now Pay Later que tiene acceso a ofrecer este, un proceso de pago a plazos en la industria del entretenimiento y quitar esta ineficiencia y este pain point. Entonces, cuando logramos cerrarlo, pues te das cuenta que las assumptions que habías vivido y que habías como visto son reales y ahí es donde nada más metes un poco el acelerador de ahora cómo crecemos de manera exponencial. Ok. Sí, sigue siendo un proceso muy experimental, ¿no? Pero esos, por ejemplo, esos 3 meses donde te pones a trabajar con el emprendedor, pues también te dan muchas luces de lo que va a ser un poquito ese crecimiento.
Sí, y creo que ese proceso experimental es constante. Yo tuve experiencia trabajando en Sony Music durante 2 años y te das cuenta que un poco así también funcionan los artistas. Te pongo un ejemplo, sale el disco de cualquier artista, tienen una vida en promedio, vamos a decir, de 2 años, la duración de un sencillo, de unos discos y todo con lo que hacen gira, pero tienen que ir pensando ya en un futuro cuál va a ser como el nuevo producto, la nueva música que van a sacar y cuál es la mejor manera, ¿no? O sea, no termina la gira, te metes a un estudio, grabas y después sales. Empiezas a probar las canciones que funcionan, qué está buscando la gente, cómo reaccionan y todo. Y en muchos casos yo lo que llegaba a ver era eh, los artistas, los compositores se sentaban, componían a guitarra y a voz nada más una canción, la probaban con amigos, veían que había una cierta reacción, de repente la probaban en un concierto más pequeño, más íntimo, con fans y empezaban a ver esta reacción, ¿no? Es como el comediante que antes de hacer estadios va, hace 10 pequeñas fechas en algún bar, prueba ve cómo reacciona la gente, ve cómo se siente ese flow y de ahí ya sale con su setlist completo. Entonces, este proceso como de constante experimentar y qué sigue, tienes que estarlo haciendo de manera como muy sencilla y muy a nivel de cancha para entender realmente lo que está pasando. Sí, total. ¿Cuáles han sido como los principales aprendizajes que has tenido en este camino como inversionista? Habrán deals que te salieron muy bien y otros que probablemente no salieron como esperabas. Entonces, como, ¿cuáles son los aprendizajes y cómo los has enfrentado un poco? El primer aprendizaje o el más importante para mí es saber qué va a pasar si tu inversión falla. Normalmente tendemos a hacer en caso de como de inversión o de algo que estamos creando muy optimistas del futuro, ¿no? Y que está muy bien, pero es bien importante, creo yo, hacer un planteamiento de qué pasa si eso falla y cómo se ve todo lo demás. Este, entonces, entendiendo eso, ya puedes definir un poco de cuántos tickets, de qué nivel, en qué industrias y todo quieres hacer para hacer este tipo de apuesta. Todo tiene un riesgo, entonces creo que eso para mí ha sido el primer aprendizaje, ¿no? Porque luego ves algo que dices, esto va a ser un hit, y si sí, qué bueno, pero si no, pierdes luego mucho de lo que está en juego y cómo se ve tu vida, ¿no? Yo lo que trato de hacer es decir, bueno, si todo esto falla, que también existe esa probabilidad, ¿no? Las 10 apuestas que hice, las 20 apuestas que hice, pues mínimo no tengo que sacar a mis hijos de la escuela y no tengo que vender mi casa, ¿no? Me duele, sí, pero no es un game over. Y es un poco lo que dice Nicolás Nassim Taleb, ¿no? No, si te dijeran, oye, hay un juego con 80% de probabilidad de que te ganes 100 millones de dólares, le entras, pues suena increíble, pero cuando te dicen es ruleta rusa y te ponen la pistola ahí enfrente, pues la gente dice, ya no sé si le entro o no. Entonces creo que esa parte de entender, una cosa es la probabilidad de éxito y otra cosa es realmente como la estadística y lo que puede representar si algo es muy exitoso o falla. Entonces, ese es el primero. El segundo es entender que tienes que ser muy disciplinado en cómo haces tus apuestas y cómo haces las inversiones y no y tratar de ser lo menos emocional posible, aunque sea difícil. Por lo mismo, ¿no? Si yo, y me lo decía Rafa de Aro, uno de los socios de Cometa, me decía, si tú haces un ticket, vamos a decir que todos tus tickets son de 10 pesos, pero ves una empresa que te encanta, que tiene un founding team, donde le entraron fondos increíbles y dices, yo le apuesto 100 y esa empresa falla y todos tus demás tickets de 10 medios siguen vivos, tu retorno como asset class se va a ver muy mal porque metiste emocionalmente mucho dinero en una empresa que tenía el mismo riesgo de tapa y de otros factores u otras variables, por un tema emocional o de creer que era tu mejor apuesta. Y la tercera es diversifica. Hay mucha gente que dice, oye, yo quiero empezar a invertir, quiero ser ángel inversionista y todo. Está perfecto, pero plantéate un presupuesto y diversifícalo en 10 15 empresas, porque entre más diversificado estés, más real se puede volver esta jugada de decir el 10
o 15% van a ser estos outliers que me van a dar el retorno, un poco el Pareto. Sí, total. Eso está bien interesante. ¿Cómo funcionan los exits en un ángel inversionista? Eh, O el retorno, pues. Sí, bueno, el retorno se puede dar de dos maneras y vamos a llamar el retorno positivo, ¿no? Porque también te pueden decir, Sí, oye, liquidamos la empresa y te tocan dos sillas y un escritorio, muchas gracias, ¿no? sí, sí, sí. Y ni modo, parte del riesgo, no te toca nada. Yo creo que el primer retorno que tienes que considerar es en qué momento te sales este, de manera también estructurada. Escuchas historias donde ya tienen un 40x Los Ángeles porque entraron increíble, ¿no? Y dicen, bueno, no, yo me quedo porque quiero ir a ver qué pasa en el IPO y antes del IPO se cae todo y adiós retorno. Eh, un inversionista ángel, por lo general, puede buscar ya una salida en una ronda B o C, donde ya los mismos fondos que empiezan a hacer sus follow-ons y empiezan a buscar con qué otros grandes fondos se alían para pues, llevarla o a un M&A o una venta o un IPO, buscan sacar o hacer cada vez más pequeño el cap table. Y el cap table pues, es la lista de todos los que tienen un porcentaje en la empresa. Y lo hacen por dos razones, porque pensando en un IPO, por ejemplo, imagínate si tienes ángeles que en una empresa que vale 1 billón, 2 billones de dólares, que invirtieron en su momento $5,000, $2,500, y tienes ahí 100 de esos o 200 de esos, el due diligence y toda la parte de juntar firmas y todo para salir a bolsa, ¿no? Entonces, por un lado, este tipo de fondos empieza a presionar para que haya una salida de Los Ángeles y Los Ángeles, a pesar de que no tienen la obligación de salirse, pues sí pueden levantar la mano y decir, bueno, ya tuve un gran retorno, pues no voy a ver la fiesta al final desde dentro, la puedo ver de fuera, pero me salgo. Y la otra es esperarte a que haya un tema de IPO o una venta y ahí también tengas el retorno. Ahora, cada que va pasando una ronda y una fase y tú no te sales, sigues teniendo un riesgo ahí implícito que muchas veces no se ve. Entonces, eso como ángel también lo tienes que ir considerando, ¿no? Sí, 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 está bien interesante el tema. Y yo creo que esa es una de las razones por las que te decía hace un rato que admiro mucho la gente que hace inversión ángel, porque al inicio es una apuesta, pero después tienes un tiempo considerable para poder ver si la apuesta funcionó o no funcionó. Exacto, exacto. Y saber también que pues, muchas de estas empresas a las que le apostaste van a tener una buena atracción y en algún momento tal vez pueden estancarse, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Ok, ¿y ahí qué se hace? ¿O tú qué has hecho? Pues, si se te presenta un caso como ese. Pues creo que hay dos maneras. Sentarte con los founders y tener una conversación honesta de, oye, esto está estancado, hay que empezar a ver cómo nos salimos todos, ¿no? O, pues, si los founders que son y si como managing team, no tiene el interés de salirse, pues, ni modo. Saber que vas a tener tal vez un zombie por ahí caminando durante otros varios años hasta que o encuentren pivotearlo o salir de este hoyo o liquiden la empresa. Ok. ¿Qué le dirías un poquito como a los emprendedores de etapa temprana en Latinoamérica en este momento? Que como lo hablábamos hace un rato, pues no es un momento tan sencillo. Pero ¿qué consejo le darías? Yo diría que se avienten. Creo que no hay nada mejor que tomar este tipo de riesgos, obviamente medidos, pero tomar este tipo de riesgos por el bien no nada más de lo que ellos quieren hacer y no arrepentirse en un futuro de si lo hubiera hecho, cómo se vería mi vida, sino también por el bien del ecosistema. Creo que cada startup que es exitosa o por cada startup que es exitosa, 10 o más tuvieron que sacrificarse por abrir ese camino. Y lo hablo no nada más en temas de algún tipo de industria, sino también de credibilidad, de fondeo, de cambio de mindset en el ecosistema o en el país, en la región. Entonces, yo creo que los founders son los verdaderos héroes
de todo esto. Muchas veces que les platico, les digo, mira, hay que entender muy bien dónde están los incentivos y dónde se hace dinero de todas las personas que están entrando a jugar. Un venture capital, y a mí me encanta el tema de venture capital, pero su incentivo es que de las apuestas que hagan, uno o dos sean exitosos y les den 20-30x que les regrese todo el fondo y algún pico más para regresárselos a sus LPs y generar otro fondo más grande. Entonces, el founder es un poquito como, eh, le digo como cuando preparas huevos con jamón. Para preparar huevos con jamón necesitas el huevo que pone la gallina y la pata que sacrifica el cerdo para hacer el jamón. Si algo sale mal, la gallina va a poner otro huevo porque pues, puede estar poniendo huevos de manera constante. El cerdo tiene cuatro patas y no va a querer sacrificar otra pata, ¿no? Para volver a preparar otros. Entonces, entender quién está involucrado y quién está realmente comprometido. Y un fondo va a buscar founders que estén realmente comprometidos con esta visión y con esta lucha y no que vayan a decir, bueno, pues no funcionó, lo tratamos 6 meses y listo. Esto es a long term y hay que hacerlo por las razones correctas, el entrar en el juego. Pero el consejo es que se avienten. Súper. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No pasa nada, aviéntate. Entonces, ¿Por qué? porque justo cuando te dicen no pasa nada, yo ya lo revisé, este, tú estás dejando todo este proceso de decisión en otra persona y no lo estás haciendo tú consciente. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es tú cerciorarte y estar con este mindset muy claro de qué pasa si esto no funciona y cómo se ve. Y cuál es, y no por ser pesimista, pero tener como este worst case escenario, ¿no? De qué sucede, porque cualquier empresa puede verse en un proceso de liquidación, entender un poco las implicaciones de, oye, si tengo que liquidar la empresa, ¿qué significa para mí, para mi tiempo, para mi estrés, para mi salud mental y todo? ¿Estoy dispuesto por el upside que hay a aventarme eso? ¿O realmente, pues no es algo que me interese? Al final, tú en los medios y en todo el ecosistema normalmente escuchas nada más y recuerdas nada más las historias bonitas de tal startup se convirtió en un unicornio, el founder está viajando y conociendo este a Elon Musk, a Richard Branson, fue a jugar tenis con Nadal, ¿no? Lo invitan a este evento y es un rockstar, y qué increíble, pero si es, o sea, si esa es tu aspiración, tienes que saber que también hay un downside muy, muy fuerte hacia atrás. Y estar ok teniendo ese downside porque es muy probable que también llegue a pasar, ¿no? Entonces, si te sientes ok, es un poquito como dice Carl Jung, cuando tienes un porqué, puedes soportar cualquier qué. Es verdad. Oye, buenísimo. Y por último, si tuvieras que recomendarnos un libro, ¿cuál sería? Um, Mira, me gustan muchísimo, o sea, te diría de tres distintas fases. Una sería como mucho de pensamiento, te diría, me gustan mucho los libros de Ryan Holiday o de estoicismo. The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, Ego is the Enemy, o incluso las meditaciones de Marco Aurelio o On the Shortness of Life de Seneca. Por el otro lado, creo que vale mucho la pena leer también, si vas a entrar al juego de las startups, cómo funciona todo el ecosistema, porque hay muchas empresas que son increíbles, que tal vez el Venture Capital y de Los Ángeles Inversionistas y de los fondos de inversión y todo no va por ahí. O sea, pueden tener un negocio increíble que vayan escalando a través de bootstrapping, de crecer el ingreso y en una etapa ya mucho más tarde levanten capital y deuda, ¿no? Entonces, yo les recomendaría ahí el de Venture Deals. Este, Hay otro también que se llama The Power Law, que es de toda la historia de Venture Capital en Estados Unidos, desde que inician los primeros Venture Capitals hasta más o menos hoy en día. Entonces te da un parámetro muy completo de qué está pasando. Y
recomendaría también luego unos de estrategia. Hay uno que se llama The Seven Powers, que es de uno de los early investors de Netflix. Y esta persona describe las 7 barreras de entrada que se pueden generar o que existen. Entonces, entender esto creo que te da mucho insight a cómo construir y cómo pensar en este mindset para desarrollar una estrategia que te permita posicionarte fuertemente en un mercado y construir esta barrera de entrada. Entonces, esos serían este, los que más recomendaría. Y obviamente luego está el que muchos recomiendan, que se me hace un libro genial, el de Ben Horowitz, de The Hard Thing About Hard Things, que también te narra toda su historia, de, pues de que un día dices, ya somos billonarios, estamos del otro lado, y al siguiente día te están sacando la foto para una revista y sabes que tu empresa está a punto de pues, desaparecer, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Muy buenas recomendaciones. Muchas gracias, Claudio. Hemos llegado al final, pero te quería volver a agradecer no solamente por aceptar la invitación, sino por compartir con nosotros tu conocimiento y tus experiencias en el ecosistema emprendedor. ¿No? Feliz, y creo que todo este tipo de pláticas, por un lado, enriquece todo el ecosistema, y a mí también me ayuda muchísimo a cuestionarme cuando me haces preguntas tú, donde tal vez la respuesta que no es la más adecuada o que necesito seguir investigando o entendiendo, ¿no? Entonces esto es este círculo vicioso que dejamos de tener y buscamos pasarlo a un círculo virtuoso. Total, total. Bueno, pues Claudio, muchísimas gracias y esperemos que puedas seguir apoyando a muchas más startups en la región. Muchas gracias, Oscar. Gracias por el tiempo a ti también. Vale, chao, chao. Bye.